Señal directa. Continuamos en señal informativa. Vamos a la línea telefónica. Está David Gómez Álvarez con su colaboración de esta semana. David, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sonia. Muy buenos días al auditorio. Pues para hablar del anuncio que hizo ayer el gobernador Enrique Alfaro en torno a su rechazo a la termoeléctrica que se pretende construir en Juanacatlán. A mí me parece que se haga o no se haga el proyecto, el gobernador de alguna manera la ganó. Y es que con su anuncio abiertamente, digamos, en desacuerdo con la construcción de la termoeléctrica que se pretende construir en un municipio de la área metropolitana de Guadalajara, como lo es Juanacatlán, pues creo que va a haber una oposición abierta al proyecto que lo acompañará. Desde luego que la cancelación de esta enorme obra, no depende del gobierno de Jalisco, pero haberse opuesto abiertamente a su construcción, creo que le va a subir el costo político al gobierno federal. Y es que Alfaro creo que sorprendió a propios extraños con el rechazo a la obra, que en efecto creo que va a complicar en los planes de generación eléctrica a la Federación, a la Comisión Federal de Electricidad. La charrería, como se llama este proyecto de la termoeléctrica, se suma a una larga lista de grandes obras polémicas cuestionadas, como Villa Panamericana, Zapotillo, Ciudad Caribe Digital, etcétera, pero con la diferencia de que en este caso aún no se construye nada. Entonces, de alguna manera, nació muerto el proyecto, o ayer lo mataron. El gobernador rechazó una inversión de más de 14,000 millones de pesos, algo así como 750 millones de dólares, de una empresa española para la construcción de una serie de termoeléctricas en el estado, en la zona de Zapotlanejo, Juanacatlán y el área metropolitana. Oponerse a una inversión extranjera de esta magnitud parecería un despropósito descomunal en tiempos de recesión económica. Sin embargo, me parece que las razones medioambientales pueden ser un punto de inflexión en el debate público y sobre todo un punto de diferenciación entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Así, mientras que López Obrador apuesta a la generación de electricidad basada en combustibles fósiles, Jalisco podría optar por una alternativa más sostenible, aunque por supuesto incierta. De cancelarse por completo la obra, obviamente no será fácil atraer inversiones equivalentes a esos 15,000 millones de pesos en energías limpias. Otros estados como Oaxaca, que han atraído inversiones para generación eólica, han, digamos, batallado mucho. Lo más probable, por tanto, es que Jalisco no pueda compensar la cancelación de la charrería, simplemente atenerse a las implicaciones que eso pueda traer. Pero la apuesta del gobernador Alfaro es arriesgada. Lo confronta de nuevo con el presidente López Obrador. Pero a diferencia de otras ocasiones, como sucedió con el huachicol o el presupuesto, ahora el gobernador eligió mejor el campo de batalla, una obra sucia en el patio trasero de la ciudad. No se trata de un municipio alejado, remoto, sino de una localidad que forma parte del área metropolitana de Guadalajara, en la ciudad misma. En tanto que la obra afectaría a toda la ciudad, creo que la opinión pública se opondría por su alto consumo de agua y sus altos niveles contaminantes. La ruta jurídica que anunció el gobernador es mucho más sinuosa que la política. Lo primero que intentará el gobierno del estado es revertir el resultado de la manifestación de impacto ambiental, la famosa MIA, que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, del gobierno federal. Pero como sucede con todos estos estudios de impacto ambiental, el resultado favorable o desfavorable depende de la decisión política, no de las condiciones técnicas del proyecto. Por tanto, se antoja improbable que la Semarnat se desdiga cuando ha hablado otros proyectos como la polémica refinería de Dos Bocas. Una alternativa para el Estado es iniciar un litigio estratégico que le permita, si no cancelar la obra, cuando menos ganar tiempo para encarecerla y posponerla. Por lo pronto, creo que esa obra, si no nació muerta, al menos en este sexenio, no se realizará. Jalisco es un estado que no contamina, es verdad, pero tampoco produce la electricidad que consume. La mayor parte proviene de las plantas termoeléctricas como la de Manzanillo o hidroeléctricas como las de Nayarit, por lo que el estado necesita ampliar su capacidad de generación propia por el alto consumo que tenemos. Pero no a cualquier costo. La termoeléctrica que promueve el gobierno federal, en efecto, aumentaría por sí sola una cuarta parte de las emisiones contaminantes, y sobre todo, insisto, en la zona metropolitana, en la ciudad. En un cuarto de siglo de negociaciones entre países por el cambio climático,
La COP25, esta reunión importantísima que sucedió en Madrid la semana pasada, quedará registrada como la de menos resultados y los máximos desacuerdos. Los países más contaminantes del mundo, empezando por Estados Unidos, rompieron acuerdos para dar entrada a industrias de combustibles fósiles contaminantes. El multilateralismo climático, que había logrado importantes avances desde Kioto hasta París el año antepasado, se resquebrajó por completo. En ese fracaso fue que de la cumbre climática, creo que la voz del gobernador de Jalisco ha sido una de las más sensatas, no por lo que pudiera haber dicho en Madrid, que eso quedará como un mero souvenir, sino por el anuncio de Juanacatlán, que ocurrió a pocos kilómetros de esta ciudad. Hasta aquí mi comentario, Sonia. David, sin duda un pronunciamiento importante del gobernador en virtud sobre todo de lo que ya han vivido los municipios de Juanacatlán y El Salto y las condiciones de contaminación que existen en el mismo. Seguramente pues habrá que esperar qué es lo que se tiene previsto, sobre todo en virtud de que se trata de inversión privada. Seguramente lo más probable es que esa inversión privada, que ya se había preautorizado para la empresa española, se relocalice, se vaya a otro estado donde no haya este tipo de dificultades, porque lo más probable es que se pueda reubicar en otra parte de Jalisco. Más bien yo creo que se iría a otro estado y por eso tendrá también implicaciones fuertes esta decisión, donde Jalisco pues se vuelve menos autónomo en el suministro de la electricidad que consumimos. Y bueno, también otro tema será esperar congruencia ahora por parte del gobernador ante otros proyectos, ¿no? Y nada más hay que recordar el que está registrándose este gasoducto que se pretende instalar en la zona de Lagos de Moreno, de San Juan de los Lagos, también lo que sucede en torno a la Villa Panamericana e incluso este reclamo que hacen los productores de los Altos con respecto al trasvase a la ciudad de León. Así es, hay muchos proyectos de infraestructura y obra pública polémicos que tienen impactos ambientales, que tienen externalidades negativas, y habrá que ver uno por uno cuál es, viable, cuál no, pero por lo pronto que ni siquiera era muy conocido, sorprendió por eso el anuncio, el madruguete del gobernador, no estaba ni siquiera abiertamente anunciado, pues prácticamente creo que ha nacido muerto. Pero pues justamente por eso, David, son otros proyectos de los que hay mucha más información, cuyo impacto ambiental ya está aprobado y bueno, lo que habría que esperar ahora es congruencia del gobierno del Estado. Claro, la congruencia entre la posición entre uno y otro proyecto y en el conjunto de proyectos para pensar en el medio ambiente como una integralidad, y eso pues habrá que discutirse cuando volvamos a estos proyectos emblemáticos que hemos discutido en otras ocasiones, pero que era prácticamente desconocido pues queda cancelado, y creo que es una posición, me parece respetable, loable, y habría que exigirle posiciones igualmente congruentes en todos los demás temas. Porque además es la primera vez que el tema ambiental se pone por encima de este concepto. La primera vez, exactamente, eso es lo sorprendente. Del desarrollo, a mí me parece que hay un punto de inflexión en cuanto a colocar el impacto y el valor medioambiental antes que cualquier otro factor o cualquier otra condición, porque rechazar 15,000 millones de pesos, es más del 10% del presupuesto estatal de una obra con inversión extranjera, parecería un suicidio, pero quizá no lo sea precisamente porque hoy ya el tema medioambiental se está ponderando en su justa dimensión y con su justo valor. Y que además vuelve a llamar la atención sobre uno de los proyectos prioritarios que había marcado el gobierno del Estado y para el cual no ha conseguido los recursos, que es el saneamiento de la cuenca que pasa justamente por el municipio de Juanacatlán. Claro, el río Santiago y todo el desastre ecológico que ocurre ahí sería, una afrenta, un exceso volver a hacer algo que, termine por considerar esa zona de la ciudad como el patio trasero de Guadalajara. Me parece que justamente ahora lo consecuente sería pues entrarle en serio al saneamiento del río Santiago, que es justamente en toda esa zona que está siendo muy, muy afectada ambientalmente. Y bueno, también habrá que esperar si este posicionamiento ya se había hecho por parte del gobierno de Jalisco al gobierno federal. A eso quién sabe, si lo vamos a saber en corto, le habrán dicho al gobierno federal, a la CFE,
a la Semarnat que habría un desacuerdo, pero conociendo al gobernador, creo que quizá fue una cuestión sorpresiva, porque de otra manera quizás no le hubieran, digamos, dado autorización, pero claro, él no necesita permiso para posicionarse, pero el hecho es que pues el posicionamiento es muy rudo, muy drástico, muy contundente, a mí me parece muy correcto, y creo que va a ganarse a la opinión pública cuando, si el tema se reabre y se insiste en él, pues la mayoría de los tapatíos de la opinión pública de la ciudad se opondría, porque tendríamos una chimenea al sur de la ciudad que aumentaría los contaminantes, las emisiones contaminantes y la mala calidad del aire de la ciudad. Creo que de entrada la localización misma de la termoeléctrica es un error desde un inicio y no sé por qué se plantearía en ese sitio. Claro, que este punto es justo uno de los argumentos que ayer daban los funcionarios estatales, en particular Sergio Graf, secretario de Medio Ambiente, sobre lo que implicaría en la emisión de gases de efecto invernadero superiores incluso a los que genera los vehículos. Público, ¿no? Exactamente. Sí, es que es absurdo que en el mismo valle de la ciudad puedan poner una termoeléctrica contaminante basada en combustóleo, en combustibles fósiles, tan cerca de la ciudad, cuando entonces en realidad lo único que vas a meter es una presión a la calidad del aire, que él decía que de las emisiones posibles de acuerdo al acuerdo de 2050, esa termoeléctrica pondría tal presión que ya no tendrías margen de maniobra, y eso simplemente saturaría de contaminantes a la ciudad. Me parece pues que estaba muy claro el argumento, y me parece que los demás argumentos de la pérdida de inversión, de la pérdida de empleos y demás, sí ya quedan en un segundo plano. Y otro aspecto que será sin duda importante, David, será el reto jurídico que implique esta postura, sobre todo si, insisto, no se platicó antes con el gobierno federal, porque bueno, hay ciertas atribuciones que tienen el Estado y los municipios sobre la gestión del territorio que sería interesante ver cómo se harán valer. Claro, hay muchas vías. Una es la reversión de la MIA, de la manifestación de impacto ambiental de la Semarnat, que yo insisto, dudo que lo logren, porque esas se piden y desde Presidencia de la República, y siempre se ha hecho así, pero hay otras que tienen que ver con el cambio de uso de suelo, con los permisos y demás, que tienen que ver con, en efecto, como bien lo dices, la facultad municipal y del propio INEPLAN, del PODMET, del Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de Guadalajara, porque Juanacatlán es parte de la ciudad. Eso es lo insólito de este proyecto, y eso pues nos impacta directamente, y Guadalajara y Zapopan y todos tienen algo que decir sobre lo que ocurre en Juanacatlán, como también Juanacatlán tiene también algo que decir sobre el resto de la ciudad. Muy bien, pues un buen reto para las atribuciones y el federalismo que puede hacer ejercer. Vamos a ver de qué están hechos, Jalisco, y a ver, ¿no?, cómo aguantan la presión, y seguramente pues va a ser una buena batalla frente al centro. Yo celebro que Jalisco haya tenido este posicionamiento, porque me parece que por fin, como dices bien, la primera vez que lo medioambiental se pone en primer lugar, y yo eso los festejo de todos modos. Muy bien, muchas gracias, David. Gracias, Sonia, y buenos días al auditorio de Radio Universidad. Buenos días, David Gómez Álvarez. Nosotros hacemos una pausa.